Bueno, ya pasaron 38 minutos de las 10 de la mañana en la República Argentina. Vamos a tomar contacto con Pablo Casas, que es periodista, integrante también del Movimiento de Liberación Nacional. Pablo, si nos estás escuchando, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Daniel. Buen día a toda la comunidad de Río Grande y Ushuaia. ¿Cómo están? Bueno, gracias por atendernos. Estamos sorteando los inconvenientes de las líneas fijas, pero bueno, por suerte estamos en comunicación. Bueno, ¿cómo está el tiempo por ahí, por Necochea, verdad? En Necochea, sí, Costa Atlántica, provincia de Buenos Aires. Bueno, hermoso, la verdad. Empezó, si se quiere, la primavera, así que la verdad soleado, días cálidos. El invierno no tiene las características que tienen ustedes, pero es crudo, así que Bien. Bueno, este, sí, ha cambiado el clima, por suerte. muy bien. Pablo, hay un tema que es de amplia preocupación por estas horas en muchas de las ciudades de la República Argentina. Tiene que ver con la falta de combustibles en las estaciones de servicio. Yo decía como introducción de que las estaciones de servicios han hecho comunicados a través de sus cámaras, dando a entender de que no es responsabilidad de las estaciones de servicio justamente lo que está pasando por estas horas, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿cómo observas lo que está aconteciendo? Y preocupado porque el costo de combustible es parte del costo logístico que tiene la producción nacional, independientemente del uso, el uso individual, ¿no? El combustible que podemos poner el coche cualquiera de nosotros para ir y venir, la preocupación y el grueso del consumo está en el plano de la producción, ¿no? Claro. Y bueno, del ciclo de producción es la logística, que tiene que ver con el transporte, el almacenamiento, la conservación de lo que sea que se produzca. Y bueno, ahí hay un uso de combustible muy importante, es la mayor cuota de consumo de combustible, y tiene que ver con, si se quiere, para reducir un poco el análisis, digamos, tiene que ver con el costo energético de la producción. Ajá. El energético y logístico, que es lo que está carísimo en este país, habiendo o sea, habiendo capacidad de generación energética, a pesar de que tenemos una matriz deteriorada, tenemos una capacidad al mismo tiempo eh, para generar tanto energía como combustible en forma abundante, barata y por prácticamente 300 años para adelante, ¿no? Entonces no se explica que en Argentina, sin analizar demasiado, no se explica en Argentina cómo puede ser que el combustible o la energía esté tan caro. Lo que dicen los estacioneros, bueno, es verdad, lo que pasa es que los estacioneros que están sacando comunicados son las cámaras de estaciones de servicio del consumo individual, ¿no? De esto que yo decía, hay un consumo de combustible que tiene que ver con lo que vos agarras tu vehículo, yo agarro el mío, bueno, cualquiera que esté escuchando agarra el auto, va a Carganasta y hace lo que tiene que hacer durante el día, incluso usándolo para trabajar al vehículo, ¿no? Y otra cosa son las estaciones de servicio mayoristas, si se quiere, que son las grandes expendedoras de combustible, sobre todo en lo que hace a fletes. Y bueno, ahí hay un factor de retención de combustible, pero digamos tampoco es lo que está incidiendo. Lo que está incidiendo es en lo que regula el mercado interno, que no es el Estado argentino, ni es ningún Estado provincial de las provincias productoras de naftas y gasoil, sino que son las empresas. YPF por un lado, y la Shell y Action, o sea, la vieja, o sea, ExxonMobil, la vieja ESO, Sí. este, que son las que tienen, digamos, la mayor cuota de mercado, YPF principalmente. Uno dice, bueno, pero ¿cómo la empresa de bandera va a generar esto que está generando? Bueno, es que la empresa de bandera, independientemente de los funcionarios, que tiene a cargo la política comercial, o sea, la política productiva y comercial de YPF está conducida por la petrolera estadounidense Chevron. Claro. Y no es un secreto periodístico ni un secreto militante
que maneja el Movimiento de Liberación Nacional en este caso, digamos, es testimonio oficial de cuando los altos funcionarios de YPF salen a hablar públicamente, bueno, lo tienen que decir de alguna manera, que su socio estratégico es Chevron, sobre todo a partir del desarrollo de Vaca Muerta, y bueno, obviamente tanto la política de producción petrolera y gasífera como la política de comercial, obviamente no hay política de producción si no hay una política comercial, cuando el interés es privado, bueno, lo tiene que negociar con el mismo socio estratégico. Sí. Entonces, esto se explica fácil y obviamente la Shell y ExxonMobil, tanto anglo-holandeses como estadounidenses también, no van a ir a la saga de alguien que tiene una capacidad dominante en el mercado, ¿no? Que en este caso, al asociarse con YPF, la Chevron, acá Sonso no es nadie, mucho menos las empresas multinacionales, ¿no? Claro, sí, sí, sí. ¿Vos entendés que este es un problema justamente de estas grandes empresas, que son las distribuidoras y productoras también? No estoy escuchando bien, pero a ver, si interpreté, es de productoras de petróleo, refinadoras y por ende distribuidoras, es toda la cadena, porque además la cadena está integrada verticalmente y casi les diría que en un 90%, entre la mayor cuota que maneja YPF y estas dos empresas, más de un 90% está manejado por estas tres empresas, tanto la capacidad o sea, la explotación de petróleo destinada al mercado interno, ¿no? Sí. El refino, que está más concentrado aún, y la distribución, que está en poquísimas manos también de estas tres empresas, para hacerla sintética, ¿no? En realidad hay 8 refinerías en Argentina, 3 son de YPF, las otras 5 están repartidas entre la Shell, ExxonMobil y Refinor, digamos, que es también es un componente asociado entre las otras dos, más alguna refinería de alguna empresa petrolera propia y exclusivamente provincial, como puede ser la de La Pampa, y después hay muchas destilerías chicas en el país, pero que no llegan al 1% de la capacidad de refino total. Claro. Ahora, esto según datos oficiales, y no se explica, según datos oficiales, o sea, si lo que yo voy a decir ahora está mal, es incorrecto, me haré cargo del error, pero también pido encarecidamente a las autoridades nacionales y de las provincias petroleras que hacen estadística que corrijan sus estadísticas o que las blanqueen. ¿Por qué? Porque si uno compara las estadísticas oficiales, sobre todo a año terminado, a año 2022, ¿sí? Para no empezar con especulaciones raras de un año que no... Bueno, ahí nos hemos quedado colgados con la... Aproximadamente. ¿Cómo? No, que se cortó un poquito, Pablo. A ver si podemos retomar. No, lo que voy a tratar de acercarme a alguna ventana, yo te escucho bastante mal también. Bueno. Lo que decía, según estadísticas oficiales, y si estos números que yo voy a tirar ahora están mal, bueno, los responsables son las autoridades oficiales que hacen las estadísticas. Claro. Según esos números, la capacidad de refino de tanto de nafta como de gasoil en Argentina es de algo más de 100.800 metros cúbicos, lo que equivale a más o menos 635.000 barriles de petróleo por día, y eso multiplíquenlo por 11 y le da la cantidad de litros de combustible, para hacerla rápido, ¿no? Sí. Bueno, según la estadística oficial, el consumo total de combustible en Argentina, tanto individual, domiciliario, si se quiere, o todo el combustible que utiliza la matriz productiva nacional, es por día el 67% de lo que Argentina tiene la capacidad de refinar.
Supuestamente las refinerías que hay en Argentina, estas 8 que nombré, están a tope, total. No, o sea, no pueden refinar un litro más, pero así todo tenemos un margen de un poco más de un 30% diario Claro, entre el consumo interno promedio, ¿no? sí, Entre el sí, promedio de consumo interno y el promedio de refino diario. Obviamente hay una cuota importante de exportación de combustible terminado a países limítrofes y de importación de combustibles terminados de Allende los Mares. Por lo tanto, la cuenta es bastante sencilla, casi le diría de almacenero, es decir, si nosotros tenemos como país, tenemos una capacidad de producción de combustible terminado para que vaya directamente a surtidor de la cantidad y solamente el mercado interno consume el 67%, es decir, nos queda un poco más del 30% libre para almacenar, para conservar, no sé, el periodo que tarda entre salir de la refinería y llegar a todos los surtidores del país, mídanlo en días, en kilómetros, lo medimos como quieran, no hay ningún problema. claro, Bueno, hay un problema acá que tiene que ver, bueno, quiénes son los actores que regulan el mercado, tanto de producción de combustible como de su distribución y de su consumo. Y ahí volvemos a lo que hablábamos al principio de la charla. Hay 3 empresas, entre ellas, lamentablemente, la empresa de bandera, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, que tienen concentrado casi el 95% del refino nacional, más la distribución y por ende el expendio. ¿Sí? sí, sí, O sea, las estaciones de servicio, independientemente de que sean de cualquier vecino nuestro en cualquier lado, claro, el combustible que, salvo las estaciones de servicio de bandera blanca, digamos, que se denominan, después pertenecen a alguna cadena de estaciones de servicio, llámese como se llame. claro, sí, Bueno, estamos teniendo un problema ahí que yo creo que lo que no se ponen de acuerdo, porque así como le echan la culpa a los estacioneros, le echan la culpa a los productores de biodiesel, ¿no? sí, Y porque dicen, bueno, no podemos sacar combustible terminado para venta al público porque nos está faltando la cuota de biodiesel que necesitamos meterle a cada litro, digamos, de combustible proveniente de hidrocarburos para sacar al mercado, al consumo general, que más o menos es un 7%. Bueno, si uno habla con las empresas que producen biodiesel o bioetanol, lo que están diciendo es decir, bueno, tenemos un problema, dicen ellos, porque tenemos 2 problemas. Primero, a causa de la joda de los tipos de cambio, que el dólar soja, el dólar maíz, el dólar esto, el dólar aquello, a nosotros nos subió entre un 20 y un 30% en los últimos 60 días la materia prima para poder producir combustible orgánico, ¿no? Más el precio de exportación que tiene esa materia prima a granel en el mercado internacional, ¿no? Entonces, quien produce, por ejemplo, maíz, que hay una cuota de maíz que se destina a la producción de combustible orgánico, sí, bueno, ¿qué pretende? Pretende cobrar lo mismo que si exportara el maíz a granel. El que produce caña de azúcar es lo mismo. O sea, caña de azúcar a granel no se exporta, lo que se exporta son bolsas de azúcar. Ahora, la bolsa de azúcar terminada está teniendo muy buen precio en este momento y la capacidad de pago de las pymes que hacen combustible orgánico a partir de la caña de azúcar es bastante menor a lo que obtienen por el azúcar refinado en el mercado interno, inclusive, ya ni siquiera en el mercado internacional. Por lo tanto, los ingenios dicen, no, yo destino la producción a hacer azúcar de mesa, para explicarlo sencillamente, sí, sí, y no lo envío para que fabriquen combustible orgánico y de ahí poder integrar el combustible que se vende al público. ¿Por qué? Y porque en precio me conviene más vender azúcar para el té y no para combustible. claro, Entonces, acá hay un problema político, independientemente de la escasez de combustible, los precios, las distribuciones, hay un problema político que tiene que ver
y si es un problema político, es un problema gubernamental, Sí, que tiene que ver de, bueno, ¿qué se prioriza? ¿Quién gobierna la producción en Argentina? ¿Quién conduce? Entonces, tenemos un problema que es claro. Por un lado, las petroleras, que tienen esta altísima concentración en el mercado interno, lo cual yo no veo del todo mal. Es más, creo que YPF tendría que tener el 100% del mercado concentrado, pero YPF no tener socios como los que tiene, que es la claro. Chevron, la estadounidense Chevron. Es decir, hay suficiente experiencia en Argentina concentrada en YPF, empresa de bandera y empresa insignia en el desarrollo nacional, no de la industria petrolera solamente, en el desarrollo integral del territorio nacional, como para que YPF pueda conducir este problema, y que si hay algo que no tendría que haber en Argentina, sobre todo a esta altura del campeonato, es acceso al combustible o a la energía en forma barata y abundante y permanente. Es decir, la producción nacional no tendría que tener un problema de incremento de costo de producción o de paralización de la producción a causa del costo del combustible, el costo logístico o el costo energético. Es un disparate. Ahora, teniendo en cuenta los números, las declaraciones oficiales que hace tanto las empresas públicas, en este caso YPF, como lo que sería el Ministerio de Energía, la Secretaría de Energía de la Nación o las Secretarías de Energía de algunas de las provincias productoras, claro, uno analiza esas declaraciones y dice, bueno, no tendría que haber problema. Ahora, el problema está en que están, si se quiere, amarrocando, reteniendo el combustible para no venderlo al mercado interno, para que permitir poder subir el precio, y esto es una puja interna con el Estado Nacional fundamentalmente, pero por otro, porque el negocio está en la exportación a granel. O sea, la Claro. exportación en el crudo, ahí está el negocio. ¿Por qué? Y porque hay algo muy sencillo. El barril de petróleo a nivel internacional sale $85 y el famoso barril criollo, que en algún momento vino a compensar las pérdidas en el mercado internacional, hoy está a $65. Entonces, ¿qué quieren las petroleras? Que el trabajador argentino pague la diferencia del mercado internacional con el costo de producción nacional, que ya de por sí está inflado por el barril criollo. ¿Por qué? Porque el costo de producción petrolera a nivel nacional, a nivel interno, es bastante menor inclusive. Claro. Ahora, ¿cuál es el problema principal? El pueblo argentino no conoce los costos de producción, nosotros no conocemos los costos de las cosas. Exacto, sí, sí. Entonces, bueno, ahí tenemos... estamos medio de rehén de toda esta mezcolanza de cosas, y estamos de rehén, vuelvo a hacer hincapié en lo que a mí me parece el gran problema, es decir, obviamente a ninguno de nosotros nos gusta pagar el combustible cada vez más caro, sobre todo quienes utilizan su vehículo personal para ganarse la vida, ¿no? Sí, Porque sí, esto es seguro. así, hablemos en concreto. Ahora, el problema grueso del costo del combustible en este caso es que directa o indirectamente te eleva los costos de producción, te eleva los costos de transporte y logística, y hablemos de con lo que lidiamos todo, independientemente de que no ganemos la vida, que con el costo de los alimentos. Sí, Directa o indirectamente, no importa si tiene mucha incidencia o no, te eleva el costo del alimento. Entonces, nosotros tenemos una situación en Argentina donde solamente, y esto estoy hablando zona núcleo, digamos, ¿no? La zona más favorecida en términos de costos de Argentina, que es la zona metropolitana de la provincia de Buenos Aires, o sea, todo lo que es el eje Córdoba, Ciudad de Córdoba, Rosario y Gran Rosario y Capital Federal y Gran Buenos Aires, ¿no? Esa en materia de precios, distribución, abastecimiento y qué sé yo, es la zona más favorecida de bien, Argentina. bien, bien. Hasta ahí vamos. Alejándote cada vez más de esa zona, que es la zona núcleo del país, todo es mucho más caro. Bueno, incluso en esa zona muy favorecida de Argentina o más favorecida de Argentina, el costo logístico
¿no? Esto es transporte más almacenamiento y por ende un gasto de combustible importante, es entre el 30 y el 40% del precio, ¿sí? De producción. Sí, Entre el 30 y el 40% según de qué se trate, ¿no? Bueno, imagínense el adicional que estamos pagando nosotros a 600 kilómetros de esa zona núcleo, y ni me quiero imaginar el que pagan ustedes en Río Grande a 2.500 kilómetros, casi 3.000 de sí, esa zona núcleo. ¿Se exacto, sí, sí, entiende? sí, sí, Este, es un... ¿Por qué? Me dice, bueno, no, pero en la Patagonia el combustible está subsidiado. Sí, fenómeno, pero la mercadería viene de zona núcleo, no está generada, elaborada en la Patagonia. claro, Este, ni mucho menos elaborada en la isla. Entonces sí, por ahí es más barato volver cargando combustible desde la Patagonia hacia el norte, pero para llevar la mercancía hasta allá, más desde que el cabotaje dejó de manejarlo la Armada, en sí, una época, bueno, el cabotaje marítimo lo manejaba la Armada y eso abarataba muchísimo los costos de flete. Hoy por hoy es todo camión, y el flete marítimo es carísimo porque lo manejan, digamos, los mismos pools y los mismos capitales concentrados que también determinan cierto precio del petróleo, el equilibrio interno de precio en el mercado interno. Entonces está concentrado el cabotaje en 3 empresas, una inglesa, otra norteamericana y otra del Estado de Israel. Y bueno, el precio del cabotaje marítimo tampoco lo determina Argentina. Entonces tenemos el cabotaje terrestre por un lado, o sea, el transporte terrestre por un lado, el cabotaje marítimo por el otro, y los precios son los que son. Y bueno, hoy hay una preocupación tremenda respecto de qué va a pasar, porque ayer el superministro y presidente en funciones, además de candidato, anunció de que el país compró 10 barcos llenos de combustible para terminar con la joda esta del acaparamiento este, que hay a nivel interno, y por eso, bueno, la escasez del combustible, claro. la especulación para que el precio suba, etcétera. Bueno, Vos, ahora, y vos, eso va a Pablo, subir el precio. Pablo, ¿Cómo? vos entendés que esta es una gran especulación de las grandes empresas. Sí, 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 totalmente. Y lo que más me preocupa es que una de esas grandes empresas es la propia YPF. Claro, Porque de la Shell no me extraña, es mm, parte del libro, digamos. sí, Y de Exxon tampoco. ujú, claro, O sea, como no me extraña a mí eso, porque, y bueno, son empresas multinacionales, la Shell sobre todo, es una de las empresas insignias de nuestro invasor en el Atlántico Sur, es decir, eh, no me extraña, la Shell tiene negocios grandísimos con todo el manejo y la cuota de transporte que tiene a partir de los oleoductos, tanto hacia el Pacífico como hacia el Atlántico, donde hay un mejor precio, por lo tanto le conviene exportar la mayor cantidad de crudo posible que de vender combustible al mercado interno. Eso es una lógica comercial, imperial, si se quiere, y a mí no me extraña, es esperable que empresas como la Shell hagan esto. claro. A mí lo que ya me alarma muchísimo, es que YPF esté llegando a este nivel, ¿no? ¿Y Porque, ¿eh? cómo analizas este anuncio del gobierno de importar 10 barcos con combustible? Y para mí están diciendo o blanqueando de alguna manera dos cosas. Primero, que la disputa interna no es que no haya combustible en Argentina, sino que los que lo refinan y lo tienen que distribuir no lo están haciendo. Distribuir a las estaciones de servicio, tanto minoristas como mayoristas, ¿no? Este, que por otro lado no están de acuerdo o quieren presionar sobre el precio tanto de el porcentaje de regalías que están pagando las empresas por importar en crudo, que es bastante ínfimo, e incluso hay uno de los decretos ley que sacó el gobierno nacional este año a instancia del Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía. Hay una cuota importante que todo el crudo que se exporta directo de vaca muerta tiene cero arancel de exportación. Es decir, o sea, más favorecido imposible. Lo único que le falta al Estado argentino es
pagarle además a las empresas productoras de crudo de vaca muerta para que exporte. Claro. Además, digamos, hay cada vez más vía libre para perforar, sea de la forma convencional como de ahora del fracking, esto en Vaca Muerta o en Palermo hay, que hay en la cuenca austral, ahí en Santa Cruz. Exacto. Hay cada vez más vía libre y más dinero destinado al subsidio para financiar esa explotación. Es decir, el combustible tendría que estar baratísimo. Cuando el gobierno nacional resuelve y anuncia que ya compró 10 barcos, que no tengo idea cuántos barriles de petróleo son, porque según el barco, ¿no? Sí. Según el tamaño del barco, pero no tengo idea. Ahora, cuando el gobierno anuncia que ya compró, es decir, bueno, lo que está cantado es que el conflicto está en que las empresas productoras de combustible y distribuidoras de combustible, que son las mismas, tienen el combustible retenido. Y lo que están esperando es que suba el precio. Ahora, ¿qué va a pasar con el precio internacional? Porque estos barcos que vienen con combustible, vienen con el combustible a precio internacional, que no es el mismo que el precio del mercado interno. Entonces, bueno, el gobierno nacional va a tener que aportar una cuota de subsidio importante, digamos, para equilibrar el valor del precio del combustible según lo que marca la normativa de el régimen de aumentos del combustible. Entonces va a tener que subsidiar importantemente para que ese combustible no suba, lo cual directa o indirectamente le va a estar dando la guita a las empresas distribuidoras que están pidiendo ahora. Y eso no garantiza tampoco que el combustible no siga subiendo para el mercado interno. Ahora, te hago una consulta, Pablo. Sí. El gobierno nacional anuncia la compra de combustible la compra de combustible justamente de estos 10 barcos. Un segundito. ¿Me estás escuchando ahí? Hola. Sí, ¿me estás escuchando, Pablo? Hola. No escuché la pregunta que me hiciste porque hay una gran interferencia. Decime. Bueno, la pregunta es esta. El gobierno anuncia la compra de 10 barcos con combustible. La pregunta es esta. Sí. ¿A quién se la compramos y a qué precio? Se está colando, se está ligando con otra comunicación y no pude escuchar bien tu pregunta. Te la reitero. ¿A dónde Argentina compra estos 10 barcos de combustible? ¿A dónde los compró? Desconozco. Yo lo desconozco y hasta donde tengo conocimiento el gobierno nacional no hizo el anuncio de a quién se lo compró. No, por creo eso. Que sea no creo que sea Venezuela, que es el país hermano que en algún momento ofreció justamente para poder dar una pelea cuando aparecen este tipo de cosas. Claro. Venezuela había puesto a disposición de Argentina todo el combustible, la cantidad de combustible refinado que sea necesario para justamente combatir este tipo de maniobras. Como el gobierno de Alberto Fernández considera que Venezuela es un gobierno que afecta, digamos, los derechos humanos de su población, tiene unas relaciones diplomáticas más o menos restringidas. Obviamente, Alberto Fernández tiene que preguntar en otro país a ver qué hace, o en la embajada de otro país a ver qué hace con Venezuela. Claro. No creo que sea de Venezuela que venga el petróleo, probablemente sea de estas mismas multinacionales que veníamos nombrando, que, bueno, emiten, o sea, despachan petróleo para Argentina. Lo que quiero por ahí remarcar es que la situación que está teniendo Argentina en este sentido, ¿no? Somos exportadores de petróleo, cada vez con mayor cuota de exportación de petróleo y tenemos los problemas de abastecimiento interno que estamos teniendo. ¿Saben qué país tiene ese mismo problema? A ver. Gravemente, además. A ver. Gravemente. Nigeria. Ajá. Nigeria. Claro. Nigeria es uno de los principales proveedores de petróleo a nivel mundial. Su población no tiene un costo energético altísimo y no tiene combustible a disposición para poder realizar su vida, sea la matriz productiva nigeriana
que comparada con la de la Argentina es deprimente, eh, y, y tiene además un costo interno carísimo el combustible. Bueno, en Argentina está pasando eso. De manera tal Por que eso a veces nosotros... se está priorizando la exportación y no el consumo interno. Exacto. Y el consumo interno es a precio internacional. Claro. O sea, a precio europeo, no a precio de otro país donde pueda estar el combustible a nivel interno barato, justamente porque el costo de producción es bajo, porque además hay excedente de producción de combustible, como puede ser la Federación Rusa, por ejemplo. Bien, ¿no? entiendo, sí, sí. Argentina no, obviamente, la Federación Rusa tiene miles de veces mayor capacidad, no solo de producción, sino de reserva. Es infernal la cantidad. De ahí el conflicto geopolítico general que hay alrededor, sobre todo con el gas. Claro. Pero Argentina, para lo que es Argentina y su propio desarrollo, tiene existencia. Argentina no es un país petrolero. Esto es lo que hay que entender. Argentina es un país que tiene petróleo abundante, para su propio desarrollo. Claro, sí, sí. Entonces, nosotros tenemos una matriz industrial totalmente deprimida, con una capacidad instalada similar a mediados de la década del 70, es decir, casi 50 años atrás. Lo único que han actualizado es tecnología, no capacidad de fabricación, digamos. Claro. O sea, tenemos una capacidad instalada de hace 50 años con más del doble de población. ¿Entiendes? Sí, sí. Entonces, sí, bueno, tenemos y además, supuestamente, y según la estadística oficial, el uso de la capacidad instalada no supera el 60%. Bien. ¿No? Entonces tenemos el doble de población, la misma capacidad instalada industrial que hace 50 años, que además se está usando un 60%. ¿Estamos hecho pelota? Claro. Pablo, te consulto concretamente. Sí. Este hecho puntual de estos días, ¿crees que puede repetirse nuevamente de acá en un corto plazo? Y viene de hace 2 meses. Claro. Lo que pasa es que ahora hizo eclosión, como todo en este país, lamentablemente, hizo eclosión en Córdoba capital, Rosario y la zona metropolitana de Buenos Aires. Entonces se nacionalizó el problema. No, el problema en el interior de las provincias, o sea, yo vivo al sur del río Salado, en provincia de Buenos Aires, tiene el mismo funcionamiento la provincia que La Pampa, que Río Negro, que Chubut, que Salta. O sea, tenemos el mismo problema, ¿no? Más allá de que sea institucionalmente la misma provincia. El funcionamiento del territorio es similar a cualquier otra provincia del país. La escasez de combustible ya viene de hace 2 meses, muy agravada en las provincias del noroeste argentino, muy agravada. Es algo que vienen denunciando en La Rioja, en Catamarca, en el norte de Córdoba, en Santiago del Estero, en Salta. Vienen denunciando ya hace 2 meses, después de las PASO. Claro. Para ser específico. Y bueno, viene increciendo porque viene incorporando semana a semana nuevas provincias con ese problema. Bueno, ahora 2 meses después de la elección del fin de semana pasado, hizo eclosión en la zona más densamente poblada de Argentina. Por lo tanto, es como que el problema a nivel gubernamental, el problema hasta ahora, ¿no? Entonces, porque, bueno, tiene repercusión en la zona más densamente poblada en Argentina. Ahora, en la producción, en el sistema productivo nacional, es un problema que venimos teniendo después de las PASO, hace 60 días aproximadamente. Bien. Cada vez más grave, ¿no? Con agravamiento paulatino en la medida que transcurrían las semanas. ¿Qué puede pasar a futuro? Y bueno, ahora se estabilizará cuando lleguen estos barcos, que no sé cuándo será. Supongo yo que será antes de la segunda vuelta electoral. Supongo yo que las negociaciones deben estar como por lo menos para estabilizar, cederán algo en el precio para poder regularizar un poco el abastecimiento. Y bueno, y seguirán, o sea, está en permanente negociación y es parte de todos los instrumentos de presión que tienen de cara al nuevo gobierno, sea quien asuma, ¿no? Seguro.
A mí me siguen horrorizando las dos mismas cosas de siempre. Primero, ¿quién paga el precio de todo esto? El laburante argentino. No Seguro. importa dónde Sí, viva. sí. Uh-huh. Sí. De Viva manera en La que... Quiaca, viva en Ushuaia, o viva en Paraná y Corrientes, en la capital federal. Y por otro lado, que lo que me preocupa es que parte de todo este mecanismo interno de extorsión, uno de los protagonistas sea la propia YPF. Eso me parece un horror. La verdad, yo soy un laburante, más allá de que me dedique al periodismo, soy un laburante de esto, además de militante político, pero la verdad es gravísimo que el acuerdo que hay con la Chevron llegue a estas instancias, ¿no? Donde la propia empresa de bandera actúa contra su propio pueblo. De la Shell no me extraña, Uh-huh. de ExxonMobil tampoco me extraña, es la lógica de toda la vida de ellos. Lo que sí ya me parece gravísimo, rayando cuestiones de traición, es que la propia conducción de YPF lo permita. Esto no es una barbaridad. No, está muy bien. Es algo comparable a la instalación, ya que estamos en Tierra del Fuego, hablando con Tierra del Fuego, es algo comparable a la instalación del radar en Tolwyn, ¿no? La autorización del gobierno provincial para instalar el radar en Tolwyn, que lo venimos denunciando hace 3-4 meses a esto. Es comparable, es casi lo mismo. Bien. Porque es un escándalo. Lo que pasa que, bueno, lo del radar es algo que preocupa a un sector por la resonancia que está teniendo. Lamentablemente hay un sector mínimo de la población movilizado, pero esto del combustible nos empareja todo, digamos, ¿no? Claro, entonces, bueno, tiene, digamos, este tipo de ribetes. Es lo que yo veo grave, ¿no? Pablo, te agradecemos mucho toda la información que nos has brindado sobre un tema que hoy preocupa mucho a la población y que no podemos descartar de que vuelva a suceder en el corto plazo, sin duda, ¿no? No, en absoluto, porque bueno, no conduce la política energética y de producción de hidrocarburos, evidentemente no la conduce el gobierno nacional. Bien. La conducen capitales privados foráneos, y bueno, mientras estemos de rehén de eso, esto va a ser así, digamos. Bien. Vamos a tener siempre este tipo de vaivenes. Claro, agradecido por tu tiempo, Pablo, ha sido muy amable. Agradecido yo por haberme llamado, gracias. Un saludo a Laura Roldán, que es la que ha hecho posible que nos comunicáramos. El Nexo. Bueno, y un saludo a los fueguinos y a disposición para lo que guste mandar cuando quieran. Un abrazo y hasta siempre. Gracias, Pablo. Bueno, hablábamos con Pablo Calzalza, quien es periodista de la ciudad de Necochea, en provincia de Buenos Aires. Es el titular también del portal de noticias digital Chasqui Federal y a su vez militante del Movimiento de Liberación Nacional. Son 17 los minutos que ya pasaron de las 11 de la mañana. Compartimos un bloque musical.